En esta ocasión vamos a ver vectores. Bien, vamos a entrar a esta unidad que pues tiene mucha relación a la parte de la ciencia, donde nosotros eventualmente vemos lo que son los vectores, pero pues nosotros para imaginarlos, ¿verdad? El vector tiene un punto de inicio, ¿verdad? Y tiene un punto final, que eso está marcado por la flechita, ¿verdad? Donde inicia y donde termina. Eh, Hay algunos componentes básicos que esto lo debemos de tener en cuenta y ojo a esto del libro. eh, que el componente de un vector, tenemos acá, el componente de un vector, ¿verdad? Está compuesto por un par ordenado, o sea, nos van a dar las coordenadas de un vector. Pero las coordenadas significa ese punto y va a iniciar en el origen. Entonces yo voy a hacer una flechita desde 0,0 al punto que me lo den, ¿verdad? Pero si me dan dos coordenadas y me dice que inicia en A y termina en B, bueno, entonces ya ahí es muy diferente porque el gráfico de los dos puntos y donde me dice que inicia, que sería A, ahí sería la primera coordenada, y donde termina B, pues ahí sería el final. Pero hay que tener en cuenta esto, la norma o la magnitud es la longitud del vector, o sea, cuánto mide el vector. Y acá tenemos la fórmula, y ojo a esto, el libro ha cometido un error, aquí es más, porque es como distancia entre dos puntos, es básicamente eso, sacar eso, ¿ven? Distancia entre dos puntos. Ahora bien, la dirección pues está dada por la inclinación, ¿verdad? Del vector con respecto a la horizontal, o sea, qué ángulo tiene, qué tan inclinado está o no, ¿verdad? El sentido pues es la orientación final, que es donde está la flechita, ¿verdad? A dónde apunta, ¿verdad? Porque yo puedo hacer una línea, pero ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, ¿verdad? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora pues definiciones extras, vectores iguales pues son aquellos que tienen la misma, ¿verdad? Magnitud, y sentido y dirección, ¿ya? Por ejemplo, esos dos son vectores iguales, aunque no esté uno encima del otro, pueden estar en diferentes lugares, pero si miden lo mismo y apuntan al mismo lugar, ¿verdad? Entonces son vectores iguales. Vector unitario es cuando el módulo de un vector, o cuando yo saco la distancia, me da 1, entonces ese es un vector unitario. Pues vectores ortogonales, o como nosotros ya lo conocemos, son vectores perpendiculares, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando estos dos chocan, me forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, aquí está, ¿verdad? Estos son vectores ortogonales, porque al chocar me forman un ángulo de 90 grados. Bien, eh, acá, ejemplo, estos dos vectores son iguales, están en diferente lugar, en diferentes coordenadas, pero son iguales. Bien, vamos a ver una parte fundamental que son sumas de vectores y resta de vectores. ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo sumar o cómo yo puedo restar? Si yo tengo dos vectores cualesquiera, tengo u, vean, y tengo v, para sumarlos es como el método del paralelogramo, ¿verdad? Pues yo pongo la primera flechita y la segunda, vean, la voy a poner donde inicia el otro, donde termina el otro, perdón, ahí donde termina. O sea, yo lo coloco, vean, de esa forma y la línea resultante que me quede, que va a ser acá, esa va a ser la suma del vector. Vean, eso va a ser la suma del vector, ¿ya? Esto es mi suma, vean. Entonces, este se debe de poner en las mismas coordenadas acá, donde finaliza, ¿verdad? El otro. Y ahora la resta, pues la resta, digamos, si yo tengo este vector, la resta es el mismo vector, solo que en sentido contrario, o sea, apuntando hacia allá. ¿Ven? Y voy a hacer lo mismo que la suma. ¿Ven? Lo voy a colocar, pero ven, igual. Este ya no es v, no que es menos v. Entonces yo estoy u menos v, entonces estoy haciendo la resta. Entonces de ahí mi resta sería de igual, como la suma, desde acá hasta acá, donde finaliza. Esa sería mi resta. ¿Ya? Ahora, si es al revés, pues bueno, simple y sencillamente se hace el otro vector, ¿verdad? Acá tenemos más ejemplos. ¿Vean? Si yo voy a hacer suma, y aquí ya tenemos tres vectores, pero vean, esto es lo importante, u más v, yo voy a sumar él con él, donde finaliza él, tengo que poner el otro. Pero bien, ¿cómo saber cómo dibujarlo? Pues cada vector va a tener siempre sobre la horizontal un número de cuadritos y sobre la vertical un número de cuadritos, ¿ya? O sea, cuántos corre hacia la derecha y cuántos corre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del vector, ¿verdad? ¿Ya? Y conforme a eso se van a crear. Aquí tenemos el otro ejemplo, u más w, vean, u es el, y al final coloco w, y la suma sería eso, ¿verdad? Igual pasa lo mismo con la resta, ¿verdad? Pasa lo mismo con la resta, de que solo hay que hacer el vector contrario, vean, solo apuntando al otro lado. O sea, es mismo, la misma distancia y todo, solo que apunta hacia el otro lado, la flechita finaliza ya.
Vean, vean. Igual, si quiero poner menos W, hoy la flechita va a apuntar hacia arriba. Ya lo vamos a observar. Vean, la flechita apuntando hacia arriba. Es el mismo vector, solo que en diferente sentido. Vean. Entonces, ahí hemos hecho algunos ejemplos. Bien. Pero, ¿qué pasa cuando no lo dan el dibujo de la flechita? Porque lógicamente puede ser que en algún ejercicio vengan coordenadas de un vector, ¿verdad? Vengan coordenadas de un vector. Bien, y entonces vamos a ver eso. Cuando vienen coordenadas, pues es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Por qué? Vamos a sumar sus componentes. Entonces un vector tiene X y Y. Entonces vamos a sumar los X con los X y los Y con los Y, ¿verdad? Eso es lo que se hace en la suma de vectores. No va a ser algo complicado y lo tenemos acá. Vean, si yo sumo dos vectores que solo me dan las coordenadas X y Y, por decirlo así, aquí le han puesto U, ¿verdad? Pero es por el nombre y aquí V, aquí falta la letrita V, también ojo eso del libro, corregirlo, aquí falta V. Si yo quiero sumarlo, pues las X las sumo con las X, las Y con las y obtengo mi vector resultante. Y si quiero hacer resta, pues igual que la suma, en vez de sumar, hoy restamos las X con las X y la Y con la Y, pero en el orden, ¿verdad? Depende U menos V, entonces a U le resto V, pero si es V menos U, pues a V le resto U. ¿Vean? Entonces se obtiene de esa forma. Pues ahora también está otra operación más, que es el producto escalar de un vector. ¿Qué quiere decir? Yo voy a multiplicar un vector. ¿Vean? Yo voy a multiplicar un vector. ¿Ya? Entonces, para multiplicar vectores, pues vamos a concebir como concepto escalar es un número, ¿verdad? Un número cualquiera. Entonces, por eso acá lo definen como R. Pues, y la multiplicación, ¿verdad? De ese vector, ¿verdad? Es simple y sencillamente multiplicar cada componente, ¿verdad? Por ese vector. El ejemplo de eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, voy a utilizar GeoGebra. Bien, ¿por qué GeoGebra? Bueno, porque puedo crear vectores en GeoGebra, ¿verdad? GeoGebra me facilita esa herramienta acá, vector. Bien, voy a dibujar un vector. Vean, si yo dibujo este vector acá, vean, acá, el resultado que yo voy a obtener va a ser esto. Vean, ¿cuántas unidades caminé aquí? 4. ¿Y cuántas caminé hacia arriba? 3. Entonces 4,3. Vean, solo que vector se representa siempre por letras minúsculas y es casi como un par ordenado. No lo colocan así como este 4,3 porque entonces es como que tenga un par ordenado, pero no, es un vector 4,3 X y Y. Vean, entonces esto es lo que decíamos. Si yo quiero escribir un vector, pero en este caso no lo quiero dibujar acá, no como el que he hecho, pues solo escribo el nombre, le voy a poner v a mi vector igual y abro paréntesis. Vean, quiero que mi vector tenga las coordenadas de menos 2, menos 3. Vean, y doy enter. Y el vector tiene esas coordenadas. Primero es x, vean, menos 2 y de ahí menos 3. Vean hacia abajo. Estas son las coordenadas de mi vector. Vean. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en esto, vean, lo que hay que tener en cuenta en esta parte, es el número de cuadros que se mueve, ¿verdad? Ya sea horizontal o vertical. Horizontal es X, vertical es Y. Aquí tengo yo otro vector. Y que la letra con la que se inicia debe ser minúscula, porque si es mayúscula me grafica un punto. Bien, ahora, si yo quiero sumar estos dos vectores, pues lógicamente puedo utilizar el método anterior, que sería, vean, dibujar este mismo vector acá. ¿Y cómo lo dibujaríamos ese mismo vector? Pues yo utilizo este vector, vean, lo utilizo. Y si lo voy a hacer él, acá, ¿cuántas unidades tiene para acá? 2 y 3 hacia abajo. Entonces yo empiezo acá, 2 para acá y 3 hacia abajo. Vean, acá. Este sería, eso sería, vean, ese sería mi vector. Ahora, ¿cuál es la suma? O en este caso, ¿sí? La suma, que yo sume u más v, pues va a ser esta línea de acá, vean. Entonces la suma sería desde acá hasta acá, porque eso es lo que nos decía el método anterior. Eso es la suma. Y le vamos a cambiar color para ver la parte del vector que me representa suma. ¿Ya? Ese sería nuestra suma. Y si ustedes se fijan, es 2,0. Acá lo dice 2,0.
En otras palabras, también por fórmula, si no queríamos hacer esto y saber esta longitud de este vector, se puede hacer sumando las x con las x. 4 menos 2, pues me da 2, ¿verdad? Como es suma, pues prevalecen los signos. Y 3 menos 3, pues es 0. Aquí está, ¿verdad? Es como sumar x con x y con y. Va a dar lo mismo en un vector. Bien, entonces esta parte, ¿verdad? Sería aquí como una introducción a vectores. Espero sirva y pues puedan utilizar en cuanto a GeoGebra y explorar más herramientas que más adelante se irán explicando una a una, ¿verdad? Porque otra cosa, si yo quiero hacer la suma y no quiero realizar ese proceso, solo pongo U más V y él va a tomar U y va a sumarlo con V. Y doy Enter y él ya lo hizo, ¿vean? 2,0, él lo hizo, la suma y me dio el mismo resultado. ¿Vean? Entonces por ahí va a tener más herramientas que más adelante les vamos a ir explicando. Bien, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima.